Sí, da vuelta. Bueno, ingeniero. El de Toñito. Ya tiene Toñito. Ya tiene Toñito. Lalo. A ver a los... ¿Qué cara de borracho traes, no? ¿Eh? Sale, profesor, sale, eso. Era al revés. Era al revés. Sí, todos.
Eli. No es foto, ¿eh? Se pueden mover. Bueno, está filmando ya. A ver, ¿cómo se ve? Ay, no, Vete para acá. Aquí ves. No, pues sí, solito. Para que salga, pues órale. Ahí está solito. ¿Lo viste? Órale, señor. Véngase. ¿Lo viste? Solita, pero de ahí no se mueve. De ahí no se mueve, a ver. Para que salga. No, pues sí, ya salgo ahí. aquí hay todavía un casco. Sí, déjalo ahí. ¿Está la gente? Háblale a los muchachos. ¿Dónde vas? No te pongas el vete. No vayan a mover, no me vayan a mover. Vayan a tumbar la cámara. Ay, pero me veo yo. ¿Ahí estás viendo? Me voy a cambiar el este. Es que solo me veo yo ahorita. No alcanzo a ver bien. No, este está reflejado. ¿Y al revés? A ver, Walter, fíjate, está dando vueltas. ¿Qué? No, está dando vueltas. Esa igual, ya no está. ¡Vámonos! Ya no hay más que azules, Luis, ¿cuál quieres? Nomás hay azules. Más allá azul, ¿eh? Y apúrate porque ya nomás hay 3. Ya, muévete, Nelly, muévete. Camínale. ¿Este? Pero apúrate, porque si no, ya nomás quedan 2. Ya nomás quedan 2, Despacito, despacito. A ver, te lo voy a arreglar. Ahora para acá. Ah, para acá. Ah, ya está sacando.
me hagan olas. Ahí está filmando. ¿O le estás cortando? Yo sí le estoy cortando. Ahí está filmando. Entonces aquí le mueves. Vele, vele, Sí, vele, sí. vele. No, métele el zoom, mano. ¿Eh? Métele el zoom. Hijo, no, es que yo no le quiero mover porque no le sé, mano. Está un poquito centrado. ¿Cuánto Yo es? digo para la foto, ¿verdad? ¿Cómo que para la foto? Ahorita. Ándate. Nomás le mueves aquí y estás aquí ya. Ahí está, mija. ¿Tienes un cassette nomás, Jorge? Sí. Bueno, pues traje uno, pues ¿para qué quiero traer más? ¿Cuánto dura? 6 horas, cabrón. ¿A 6 horas? Ah, no, pues me dijiste 3. No, pues 3 horas, no sé si me ves. Me estoy muriendo por uno más. ¿Ven qué? Ah, sí. Así como me dijiste, tú chingas a tu chingas a tu. Oh, cállate, güey. Aquí se está grabando todo. ¿Estás grabando? Ahorita ¿El sonido? Sí. Vale. Sí, no, eso no lo podemos grabar, ¿no? Ahí está, mira. Así que con... Tengo que hablar con los que... ¿Para ponernos de acuerdo? Es un pedo, man. No, Barahona, usted también. Oye, usted no estuvo ahí. No, se nos esconda. Se nos escondió el Barahona. Oiga, usted es un traicionero, bueno. Pero esas espaldas me gustan mucho. Barahona. ¡Uy, cerebro! Gracias, muy amable. Que Lalo Durán. A ver, la niña, ¿qué? ¿Otro solo? Toma.
vuelvan ahí, ¿no? Sí. Cabeza no tapa eso porque es cabeza. No, no, no. Con mi Crúzate. especialmente para no tapar. Sumérgete. Ese del casco, chico. Diles que se hagan un lado, ¿no? Diles que se hagan un lado. Los casqueros. Los casqueros. Que se hagan un ladero. Hay mucha gente, chico. A ver, mesero. Acá los camarógrafos. Esas espaldas están muy bonitas. ¿Y dónde está la champaña? Las espaldas están muy bonitas. Ije. Dígate el gordo. Archie, ¿él está? Sí. Archie, a la izquierda, por favor. Ya, espérate. Ya se acabaron. No vino que preparar. Ya deja la botella aquí. Otra vez ya se Déjala. Bueno, ahorita vengo, yo voy con el ingeniero. ¿Te vas a llevar la ¿Ya cámara? está sacando? No, ya. Ah, bueno, pues órale, corre. Ahí está filmando ahorita. Uy, Órale. cuando está prendido el foco está filmando. ¿Está prendido? A ver, no, no, pero. ¿No prendió el foco? Mejor tiene una cachucha quecha. Bótelo para acá al ingeniero. ¿Cuál de ellos? Los Barnes. Sí, deberían hacer la práctica mixta. No escuché lo que dijo el ingeniero. Casi no se escuchó. Sí, me encanta su plática. Sí, Una cosa muy preparada. se le aprende mucho. Ya les digo, cuando estuvimos en Mexicali, cuando iba a Reyes, Sí. nos pegó una pero hablando del futuro, lo que está pasando ahorita, que le digo, de la devaluación que ha venido, todo esto que se iba a poner, pues,
Sí. No, no. Porque yo le pregunté. Claro, que yo soy atento, es como si yo le pregunto a usted. Disgustados no. Está grabando ahorita. Está hablando. Claro que No es cierto. Mire. Ay, señor. no estamos hablando nada más. No digo nada. No digo que está grabando. Yo creía que era una bombita que se le apachurra. No, mire. Pero además no. Y le pregunté. No, no. Cada quien en sus negocios. Siempre me dio algo de la época de los bordes. Sí, sí. Me conocen más primero. Al que no conozco ya con Alberto, no con usted. Sí, sí. El que nos dejó a pan y agua. Rey, ¿Qué? que dejó conectado el micrófono. No, estoy desconectado. Oye, ingeniero, ¿y por qué no va allá arriba y saluda a don Eduardo? Ándale. ¿Para qué salga? Yo de barbero. Ya no. Yo de barbero. Órale. Aquí se está grabando todo, ¿eh? Mentiroso. ¿De veras? Vaya allá para La voz que- está grabando, ¿eh? Vaya allá tomándose la foto. Digo, Esta es la familia, ahí después les toca. Usted sí fue a Santos Magallanes, no, nunca fue a ver los más grandes. no. ¿Los hay de tú? Sí, los No. Yo no. Los petroleros. Pero los tienen que amarrar como si fuera una veleta, fíjate, con los vientos de esos, ya se sabe. Vientos, nos amarraron bien. Punto, maestro. Eso sí me gusta. No la de los otros. Ya comenzamos a perforar. Ya, ¿no? Sí. Ahí está. No, aquí no vas a ver nada. ¿Qué? No, ahí se está grabando. Entonces, lléname mi copa. Ya le cayó rico. ¿Ya lo que yo?
qué? Ahí está filmando ahorita. ¿Está filmando? Sí. ¿Pero qué? ¿Aquí se ve o qué? Sí. Bájele. Usted se lo acomoda como usted quiera. Entonces, este es el zoom, dije. Pero ahí está filmando lo que está apuntado. Lo que está apuntado. Sí, es el zoom. Es el zoom. Oye, y después podemos sacar copias de ese. Si eso es de usted, este es zoom. Yo le saco copias. Pues ahorita. Ahí está perfecto. ¿Qué le moviste? ¿La distancia? La distancia tiene. Pero ahorita puedes sacar más amplia toda la operación. Sí, claro. Ahorita mire ya. Te la muevo así. Ya está amplia. Entonces, Ya está más amplia, ya se ven las operaciones de la... entonces ahorita ya te lo podemos mandar hasta arriba. Como ve el blog. Bueno. Tiene su cinturón. Pasado con mi copa, ¿eh? ¿Es suya? ¡Ah, vámonos! Reclámenle. Óyeme. Estoy haciendo... A ver, dame una poquito de algo. Yo estoy bien. Yo estoy en mi trabajo. ¿Dónde está Rodríguez, ingeniero? ¿Estás conmigo, Rodríguez? Ah, es que no se ve. ¿Dónde anda Rodríguez? Está dirigiendo la operación. Bueno, ahorita tienen dos changos. Después, tienen que subir la tubería. Ahora sí ya estaba el tubo ya colocado. La herramienta. ¡Abajo! Ahorita tienen las dos cuadrillas trabajando. Es muy emocionante, de verdad. Ay, cuidado. ¿Ya se pasó? Sabe que las máquinas todavía son más. Yo empecé con usted, queriendo hacer así como se bajan el tiempo. No. No, ahorita no. Ahí está toda la regla. Mira, toma la barrera ahí abajo. Walter, hazte un lado. Cuidado con los niños. Hazte un lado para que fotografíen la barrena. Háganse un lado. Estaba con mi copa. Estás muy bien, ¿eh? Muy bien estás. Ah, perdón. No, no hay cuidado. A la buena quería
llevárnoslas. ¡Cuña! Ver a la madrina. ¿Se quiere hacer tantito para atrás, por favor? ¿Qué quieres? Hay que entrevistarlo. No te platiquen. ¿Cuánto fue el costo? Estamos viendo el armado de la herramienta para reanudar o iniciar la perforación en el fondo. Las operaciones del ayudante que está en el piso elevado de la torre, que le decimos el chango porque tiene que usar un cinturón de seguridad, es estar conectando la parte alta de la sarta para levantarla y conectarla con la que se introdujo primero. Lo que el operador, el chango, está manejando, le decimos, es el elevador. Es una herramienta de seguridad para tomar los tubos sin el menor peligro de que se suelten. ¿Lleva rosca en la parte superior? No, no lleva rosca en la parte superior. Es una muesca. Eso que está operando es la madrina. Esa es una herramienta que se pone en cada una de las... Esa madrina sí lleva rosca. Esa madrina lleva rosca y se atornilla a lo que se llama el drill collar, es un lastra-barrenas. Esos tubos, aparentemente tubos, no son tubos de pared muy gruesa. Tienen un calibre, una perforación central de aproximadamente 2 pulgadas, de modo que eso es para dar peso a la barrena en el extremo de la sarta de perforación para que quiebre y haga el efecto de perforación en el fondo. Lo bueno que corte aquí. Corta esto. Corta el sonido. ¿Por qué tiene tanta...? No se corta, no se puede cortar. La operación que están haciendo los ayudantes en el piso del equipo es la maniobra de enroscar una pieza con otra, un lastrabarrenas con otro lastrabarrenas. Ustedes verán una cadena en el cuerpo de la lastrabarrena superior. Una vez que esté apuntado, bien alineado una rosca con otro, el propio equipo le da un jalón por un lado y verán ustedes cómo enrosca hacia la derecha, iniciando el enrosque firme de un tramo con otro. Una vez que está iniciado ese enroscado con otros equipos más poderosos de la propia plataforma, se aprietan al apriete indicado según el diámetro de las trabarrenas. Y en el caso de este diámetro, ¿a qué presión lo aprieta? Pues no es precisamente presión, sino es
a lo que se llama un par motor o un torque. Es la multiplicación de una fuerza por un brazo de palanca. En este caso es considerable, es aproximadamente unas 15,000 libras-pies. Bueno, ahorita no. La operación que vamos a hacer con estas llaves, que se llaman llaves rotaria, es lo que van a dar las 15,000 libras-pies. Ese es el trabajo previo el que están realizando. Es el trabajo previo, Colocación. conectaron una rosca con otra, pero no está apretada. El apriete es muy importante porque naturalmente si esa rosca quedara floja, es un punto débil en la sarta de perforación y fácilmente se rompería. Podría dado crear los una esfuerzos, tortura de... dado los esfuerzos que tiene el efecto de perforar. Lo que Podría aprieta, soltarse la barrena y una llave sostiene y la otra aprieta. ¿Y esa base de motor? Sí, todos son los distintos aditamentos del equipo. Ustedes verán que acelera para que el clutch correspondiente tenga más fuerza y dé el par o el torque necesario para hacer el apriete. Ándale pues, más con cuidado. ¿Qué tratas de emborracharme, verdad que sí? Bueno, ahorita que están conectados ya los dos tramos, sigue introduciéndose hacia el fondo del pozo. Los tramos. Y se repetirá la misma maniobra. Ustedes verán que existe la madrina en el extremo superior. Esa madrina va a eliminarse para poder conectar el tramo siguiente. Ahora, este tipo de tubos, ¿hasta cuándo van a estar introduciéndolos? El tipo de tubos así gruesos que nosotros le llamamos lastrabarrenas son en el número necesario para dar el peso que pueda romper la roca. En este caso el pozo está en su iniciación y hacemos un conjunto de tubos de este tipo de aproximadamente 100 metros. Ahorita. 100 metros que nos dan el suficiente peso sobre la barrena que está en el extremo de esta sarta. Son aproximadamente 4 toneladas por cada uno de esos tramos que hemos estado viendo. 4 toneladas por cada tramo. Sí, ahorita hemos visto la introducción de 3. O sea, llevan 12 toneladas. Ahorita tenemos 12 toneladas. Que recargan sobre la cabeza, sobre la propia barrena. Vamos a ver todavía la introducción de un lastrabarrenas grueso de 9,5 pulgadas que está en el extremo y otro de 6,5 pulgadas que ya es la transición para un cambio de diámetro menor para conectar con la sarta propiamente dicha, compuesta por los tubos de perforación que son más pequeños. Son para transmitir el movimiento de rotación a este conjunto pesado, digamos, arriba de la barrena para que se pueda hacer la perforación. Pues si estamos hablando de 3 tubos y uno de transición, estamos hablando de 16 toneladas que recargan sobre la barrena. Son aproximadamente 16 toneladas sobre la barrena. Después de esta operación veremos cómo se le da movimiento rotatorio para que se haga la perforación propiamente dicha. Ahí vemos el tubo grueso de 9,5 pulgadas, que es casi sólido porque tiene un pequeño calibre de alrededor de 2 pulgadas en el centro para conducir los fluidos de perforación. Y después otro tubo, las lastrabarrenas de menor diámetro, para hacer una transición adecuada para impedir los esfuerzos que se concentrarían demasiado en caso de conectar la tubería de perforación a las lastrabarrenas gruesos directamente. Hay mucha diferencia entre un lastrabarrena y un tubo de conducción simplemente.
Claro que sí, el tubo de las trabarrenas que tenemos usando en este pozo son el máximo de 9,5 y la tubería de perforación es 3,5 pulgadas. Y la Sin embargo, la oscilación, tubería de perforación de 3,5 es lo suficientemente fuerte, el acero es de tal calidad que puede resistir tanto la tensión, que es soportando toda la sarta hasta el fondo, y asimismo es capaz de transmitir el par o el momento necesario para efectuar la perforación por el sistema de rotación en el fondo. y entre el tramo de oscilación y el tramo de conducción, o sea, el tramo de tubería de perforación, no hay una fuerza muy fuerte en cuanto a la oscilación que provoca el peso concentrado abajo y el poco diámetro arriba. No, por esta razón. Vamos a suponer que el conjunto de las trabarrenas pesa 16 toneladas. Y después vamos a conectar los tubos de perforación propiamente dicha, que son de 3,5. Entonces, para evitar el que los tubos ligeros, digamos, de 3,5 se doblen, se pandeen, entonces se aplica una fracción del peso útil, que son 16 toneladas, sobre la barrena. Es decir, generalmente utilizamos un coeficiente de 80%. De 16 toneladas aplicamos el 80%, son de 10 a 12 toneladas. Entonces todavía quedan 2 a 4 toneladas que restiran el tubo ligero, el tubo de perforación. El tubo de perforación, propiamente dicho, siempre está en tensión, debe estar en tensión. De otra manera se doblaría y se quebraría. Se quebraría. Me refería yo. Siempre tenemos tensión. Esto opera como si fuera ya a profundidades bastante mayores, bastante grandes. La tubería de perforación es como un hilo que debe estar tenso. Debe estar tenso con una plomada para que la perforación sea lo más recta posible hacia el fondo. Y lo más efectiva también. Lo más efectivo. Ya olvidaba la cámara, el No, esa es suya, señor. ya se ve ahí, muy feliz con los Este de las trabarrenas es el penúltimo. El penúltimo de las trabarrenas. Después de este Vamos tramo de a 9,5 meter viene el de transición. Vamos a meter el de transición. ¿Y más o menos qué tiempo se lleva entre introducción de tubo y tubo? Eso naturalmente que depende de la eficiencia de la cuadrilla, pero son aproximadamente 3 minutos. Ya cuando se trata de meter tubería, Tubería, sí. porque los lastrabarrenas, como no tienen cuello, digamos, tienen que asegurarse por medio de una herramienta que ustedes están viendo ahorita, que se desconecta, que se llama collarín. Y ese collarín toma tiempo de apretarse y desenroscarse. Pero ustedes verán ya después la rapidez con que se montan los tubos propiamente de perforación. De modo que en una perforación de 1000 metros y tengamos, digamos, 50 o 60 metros de las trabarrenas, la mayor parte de la profundidad debe, digamos, llenarse o cumplirse con tubería de perforación. Entonces, esa operación es sumamente rápida, de acuerdo con la eficiencia de nuestras cuadrillas y el equipo, la capacidad del equipo, la capacidad de levante. ¿Este equipo qué capacidad de penetración tiene? Este equipo puede perforar a 2500 metros de profundidad. ¿Y en tiempo por metro? Tiempo por metro depende ¿De la eficiencia de cuadrilla no, también? depende del tipo de formación que se tenga, las barrenas que se utilicen, el tipo de formación, la velocidad, el peso sobre útil para hacer la operación de perforación. De modo que esta es una cosa bastante compleja, pero ya muy tecnificada, es una verdadera especialidad en la ingeniería. Ahora, Lalo me decía que aquí tenían ustedes no serios problemas de perforación, pero sí un subsuelo bastante difícil de penetrar. En este caso, más o menos, ¿cuánto cree usted que penetre por metro lineal? O sea, ¿en cuánto tiempo? Bueno, en esta penetración. localización específica se ha tenido el contacto con roca ígnea
Las rocas ígneas son de las primarias, ¿no? En este caso la roca ígnea es riolita. Es una roca, cuando está sana, extraordinariamente dura, con una resistencia de más o menos de 35 a 40,000 libras por pulgada cuadrada para romperla. Entonces ahorita se está perforando en ese tipo de formación. Naturalmente la perforación, la velocidad de penetración depende del diámetro de la barrena, porque a mayor diámetro hay que desalojar y quebrar mayor volumen. O sea, eso hace más lento el procedimiento. Hace más lento. En este caso estamos perforando casi 15 pulgadas, son 14 3/4, con barrenas tricónicas adecuadas para esta formación, con botones de carburo de tungsteno, y la velocidad con el peso que tenemos y las velocidades que usamos, etcétera, que son de acuerdo con la técnica lo óptimo posible. En estos casos tenemos un poco más de 1 metro por hora. Por hora. 1 metro por hora o 1 hora por metro. ¿Y el tiempo que dura la barrena perforando, cuánto tiempo? Bueno, eso sí es una pregunta de 64,000 pesos, ¿no? Porque depende de la bondad de la barrena, del sistema y el método, la calidad con que está construida, si los elementos rodantes están sellados, están bien sellados, y si aguantan tanto el peso y el tiempo y la velocidad de rotación. Ahí es en donde está el kit de la eficiencia de la perforación. Naturalmente que todo el tiempo que toma el equipo para entrar, metiendo una barrena nueva y sacando una barrena usada, es prácticamente tiempo perdido, puesto que la máquina no está haciendo una perforación efectiva. Son lo que se podría llamar en otro tipo de empresas los tiempos muertos. Tiempo muerto. Lo que cuenta en esto es el tiempo de rotación efectivo. Le decimos tiempo de rotación efectivo, en este caso muy particular que estamos perforando, es un poco más de 1 hora por metro. Pero eso es la penetración instantánea. Hay que promediar con el tiempo que se pierde en meter y sacar las nuevas herramientas que hay que reponer porque se desgastan. Claro. Entonces el tiempo de entrar al fondo del agujero y salir del fondo del agujero para cambiar herramienta varía fundamentalmente en dos factores. La profundidad a la que hay que hacer la operación y la potencia del equipo para entrar y salir. Claro. Ahora, entre más profundo es el tipo de la perforación, digamos, ya cuando se trata de 4,000, 5,000, 6,000 metros, ya se trata de equipos que deben tener por lo menos una capacidad de levante de unos 2,000 a 3,000 caballos para que pueda sacarse en un tiempo razonable. Naturalmente que para entrar al agujero no se necesita ninguna potencia, pero sí tramo tras tramo para abajo. Si el detenimiento, es decir, la herramienta hay que detenerla. Si se detiene a base de pura fricción mecánica, es decir, como frenos de un coche, frenos mecánicos, pues las zapatas se quemarían. En estos equipos se utilizan frenos hidráulicos, frenos hidro, y en algunos casos frenos hidroneumáticos. La energía que se consume al ir metiendo la herramienta pesada hacia el fondo tiene que disiparse en alguna forma. En estos equipos como este ya se disipa esa energía en forma calórica por un fluido que es el que absorbe esa energía y la disipa. ahora, Pero su barrena tiene otra ventaja en eso, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. ahora veo yo en el campo de perforación dos que se podrían llamar albercas o pozas con lodos con ciertos componentes. Esos lodos, ¿cuál es la utilización que tienen en la realización propia de la perforación? Bueno, en un principio, cuando se inventó el método de perforación por rotación, se utilizaba agua. Y el agua o el fluido de perforación se inyecta por dentro de las tuberías
tanto la tubería de perforación como las trabarrenas, y sale por el espacio anular formado entre las tuberías y las herramientas. ¿El fin de esa introducción de líquido Es, frío es para es, enfriar la barrena? ¿O Es tiene para algún- enfriar la barrena y para sacar los detritus provenientes del corte o la trituración o la molienda O sea, de la todos los roca. materiales detricales, vamos a llamar, ¿Sí? todos Todo los lo que, materiales todo lo sobrantes que que la barrena corta o la barrena rompe o tritura, no salen deben a sacarse. presión Deben sacarse. por la parte exterior de la Salen tubería. por medio de la circulación. Entonces, esa circulación se recibe, en este caso, en una primera fosa de lodos que se llama. Esa fosa tiene por objeto hacer una primera decantación. La primera, de la los que estamos sólidos, viendo, la sí. que estamos viendo junto al motor, No, esa es la segunda. esa es la segunda, la primera sería esta. La primera es esta, sí. Esta. Ahí se decanta lo más grueso. Luego, conforme pasa el tiempo, se decanta en la segunda y lo que se trata es que la bomba tome el fluido lo más Lo más diluido, puro, lo más puro, es decir, ya exento de recortes, para volverlo a meter al pozo. para volverlo a reintroducir y volver Introducir a... al pozo y que vuelva a sacar recortes Ahora, o productos sólidos, ¿no? Supongo, por lo que nos acaba usted de explicar, pues esa es una de las partes medulares de la perforación, ¿verdad? Pues el saber hacer la introducción de estos lodos. Claro, la técnica de la química de los lodos es muy importante porque tiene que tener cierta capacidad de sustentación de los recortes. Entre mayor es la eficiencia de la perforación, los productos de la trituración de las rocas son más grandes, pero tiene que tener un límite eso porque deben ser elevados hacia la superficie y decantados en la fosa. Entonces, el ingeniero de perforación debe tomar muy en cuenta la profundidad, la temperatura y las características de viscosidad, peso, etcétera, de los lodos. Y esa es otra rama muy importante de la perforación, la ingeniería química de lodos de perforación. Exactamente. ¿Qué es tan a lo que yo me importante? refería, o sea, Es tan importante como que se puede perforar un pozo o no se puede perforar, dependiendo de esa química de lodos. de esa mezcla, esa química de... Principalmente se trata de lodos que deben tener una característica de viscosidad y tixotropía. La tixotropía es una cualidad de los lodos muy especial. Imagínense ustedes que tienen una conducción desde el fondo de la perforación hasta la superficie de 4 kilómetros. Por más poderosa que sea la bomba y la velocidad de circulación, toma bastante tiempo para elevar los recortes desde el fondo de la perforación hasta la superficie. Ahora, Entonces, necesariamente, entre bien que se va para abajo, bien que se va para arriba, se toma cierto tiempo en que la circulación se suspende. Entonces, si el lodo no tiene una capacidad de sostener esos recortes, entonces todos los recortes se asentarían alrededor de la barrena y sencillamente quedaría atorada. quedaría... Entonces, esa movilizada. capacidad de quedarse como gelatina, de gelatinizarse, es lo que se llama tixotropía. Debe controlarse muy bien la tixotropía de los lodos de perforación. Ustedes están viendo ahorita ya la introducción de un nuevo tramo de tubería de perforación para continuar para continuar la perforación. Ahorita lo que estamos es en el proceso de introducción de tubería hasta llegar Hasta llegar al plano, fondo. al plano ya perforado Ya, para iniciar toda la rotación. para iniciar. Ahora, volviendo a los lodos, ingeniero, que me interesa mucho, yo veo que son unos sacos, que son componentes químicos, no es el lodo que nosotros en el argot o en el vocabulario normal... Claro que no, es un fluido de perforación. Es un fluido de perforación. Es un fluido químico de perforación. Ese Tiene fluido muchas químico de características. perforación, además de sus características que ya nos explicó, cuáles son sus componentes químicos, que es muy importante saberlos. Los componentes en pozos someros como los que perforamos nosotros aquí es principalmente un fluido que tenga las características de viscosidad para poder elevar los recortes y tixotropía, o sea, la gelatinosidad, para que los recortes no se asienten. Eso nos lo da un material natural
que es bentonita. La bentonita geológicamente es conocida como montmorillonita, es una clase de arcilla que una vez dispersada en agua tiene precisamente esas características, que cuando se dispersa en agua un 90 y tantos % es agua y el pequeño 5 o 6% es sólido, pero le da suficiente consistencia al fluido para impartir las propiedades de que hemos estado hablando. Entonces estamos hablando no de un producto químico, sino de un producto de extracción natural. Es un producto natural, sí, pero alterado y modificado por una química de fabricación muy especial, que es una verdadera especialidad. Claro, Y por eso ahí la importancia de tener un lodo adecuado y la diferencia entre un perforador eficiente y uno que no sabe su asunto, de cómo maneja estas cómo cosas. manejar esas y hacer las mezclas adecuadas, Hacer las las mezclas y instrucciones en el momento adecuado. Exactamente, así es. O sea, podríamos hablar de una teoría tiempo-espacio, ¿no? También, sí. ¿Verdad? Para que fuera, llegáramos a la optimización de ese producto en relación con los productos extraídos por la barrena. Hay diferentes Los lodos. cortes realizados por la barrena. Así ¿Hay es. diferentes lodos dependiendo de la característica del subsuelo o es un mismo lodo? Eso es fundamental, es fundamental. Eso que acabas tú de mencionar es fundamental porque hay una variedad infinita de formaciones. Hay formaciones que al ser penetradas, por ejemplo, pues son totalmente competentes. Un basalto, una riolita, una roca ígnea, se le hace un agujero y punto, no le pasa nada. Pero si tenemos arcillas, y en arcillas y lutitas hay una variedad muy grande, cuando se penetran, quedan expuestas estas formaciones a fracturas. un nuevo agente que rompe el equilibrio en el que estaban. Entonces, generalmente estas lutitas y estas arcillas tienden a tomar agua. Y al tomar agua, es decir, se hinchan, se diluyen más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiende a cerrarse el agujero. Tan grave es este problema en algunos casos que no es posible perforar con lodos a base de agua, sino son principalmente a base de aceite. De aceites para evitar ese estrangulamiento. Petróleo o cualquier otro derivado. Son sintéticos, pero son lodos inversos. Esto no va a mejorar ese. Sí, Sí, sí. está bien. Y eso es para evitar el estrangulamiento Claro, en de una diámetro manera. perforación. Vas a meter tú el resto de la rotaria, ¿no? Para iniciar. ¿Quieres? Sí. Sígale, sígale, sí. No, pues yo ya dije aquí una Ahí vamos a barbaridad. perforar ya. Ya vamos a perforar. ¿Sí? A ver, Tom. Yo se lo detengo, vamos a hacer una reseña de lo que usted va a realizar, ingeniero. Lo que voy a hacer a poner en funcionamiento el mecanismo de darle rotación a la herramienta para que realmente empiece a perforar. Empieza a penetrar el obstáculo que ha encontrado esa barrena. Pues en estos momentos se dirige el ingeniero Barneche hacia la torre de perforación a fin de iniciar el proceso de rotación propiamente dicho de la barrena. La bitácora. Marcel. El ingeniero Barneche en estos momentos checa los mandos del equipo. Escribe lo que estás. ¿No? Es que vemos ahí una gran actividad de las gentes de plataforma a fin de introducir el último tubo de perforación. En estos momentos se empiezan a introducir la flecha. Estamos viendo introducirse hacia el subsuelo el último tubo de perforación.
Las gentes de plataforma en este momento lo sostienen, lo aseguran. El Kelly. Van a levantar la unión giratoria para levantar el Kelly. En este momento van a levantar la unión giratoria para darle un movimiento ascendente al Kelly, que es una maquinaria muy especializada que contiene el equipo, que es indispensable para crear la rotación en la barrena. Por lo que podemos observar, este equipo es de gran dificultad en su manejo, ya que se encuentran en plataforma no menos de unas 15 gentes operándolo. En este momento abren el gancho Para jalar el equipo de este lado. Ah, mira, ya ves. que es lo que va a hacer posible el levantamiento del Kelly. En esta operación intervienen 6 hombres. En este momento es izado y levantado el Kelly, el cual será colocado sobre la tubería en aproximadamente 2 minutos. Hay que hacer una perforación adicional. Ya es el que empieza a rotar. No, el que empieza a rotar es la rotaria. Ese es El sostenedor. el que mete el lodo dentro de la tubería. El Kelly es la parte de tubería o es la manguera que introduce los lodos de los cuales hemos estado hablando sobre o interiormente entre la tubería, para que después su desalojo se haga entre esa pared y la pared propiamente Externa, del, ¿no? O sea, lo del mete pozo. por el medio. Lo mete por la parte central de la tubería y sale por la parte externa de la Y tubería. eso vuelve a caer acá. Y eso se vuelve a depositar en las fosas de lodos. En la primer fosa se depositan todos los detritos o todos lo que haya extraído los lodos, y los lodos ya diluidos o un poco filtrados pasan a la segunda fosa para que los reciba la maquinaria ya sin materiales detricales. Ah, mira, la señora ya se subió, mira. Esa es ahora la que va a hacer realmente iniciar el esto es lo que va a perforar. Realmente la perforación. Este tramo es el que realmente nos va a dar La rotación. la rotación para la perforación. O sea, lo que se va a meter todo eso y cuando ya termina de meter sale otra vez y meten otro tubo. Exacto. Ese es el Kelly. Ese famoso. Después del Kelly viene ya la tubería de rotación. Cuando terminan de perforar todo el Kelly, meten otro tubo, se van a perforar. Y ese es el que inicia la rotación. Ahorita van a empezar a Aquí ya va a perforar. empezar la rotación. Ahorita va a empezar a perforar. En cuanto el Kelly baje totalmente, meten otro. se saca nuevamente y se saca otro tubo. Otro tubo y ahí Y está ahora entonces sí. el tubo que entra inmediatamente posterior al Kelly es el que le da la rotación a la barrena. La rotación es el Kelly. Ahorita van a llegar al fondo. Ahorita ya va a empezar. No, espérate. Ahorita van a llegar al fondo. Con el Kelly llegan al fondo Con el Kelly llegan al fondo y empieza la rotación. y empieza la rotación. Y es cuando empiezan a perforar. Exactamente. En cuanto termine de penetrar la longitud del Kelly, se saca nuevamente y se mete Se mete otro tubo. Y así Quiere decir que sucesivamente ahorita hasta para llegar al fondo debe estar a la mitad más o menos de... Depende de la profundidad. Depende de la profundidad que se encuentra actualmente la perforación. Esto ya lo va a empezar a meter. Entonces están bajando poco a poco. Lo más lógico es que se vea
De acuerdo con la marca que lleva el Kelly, lo más probable es que esté a más o menos 5 metros de Kelly. Ahí se ve la marca de donde estaba más o menos. Digo, no es exacto porque no se puede escurrir, ¿no? Pero se ve más o menos la marca del lodo del Kelly. No es el lodo que estaba acá. Que por lo este que lado. estamos apreciando son como 5 metros Más y o medio. Más todas las tingadas que han entrado antes llegan. Y el Kelly es el que sale y entra, Igual que la tubería. Fuera. igual que la tubería. Pero el Fuera. Kelly, por su forma cuadrada y por su parte final, es el que permite que la mesa rotatoria gire y al girar perfore. El Kelly siempre se encuentra al extremo de la rotación. Es el último. Es el último tramo. Es el último tramo. Y es el que permite que la rotación de la mesa perfore. Perfecto. Es el que hace la penetración. Ya está cuadrado. O sea que Cuadrado. el Kelly es la última instancia, es la que Es la que hace lleva, es la que hace la acción de perforación. Esos temblores de la manguera que Ya es el lodo. entrando lodo de Ya es el perforación. lodo. Ya empezó a rodar. Ya empezó a Ya rodar. empezó a rodar. Ahí vemos que empieza a rotar Ya empezó a rodar. el Kelly y empieza su introducción. Ya empieza a rotar. Ya nomás. Esto realmente es un espectáculo maravilloso. Vemos que el Kelly no es como los demás tubos que se introdujeron en forma cilíndrica, sino que este tiene una forma cuadrada. ¿Puede? Y vemos que produce cierta oscilación. Siempre. Eso implica precisamente que está perforando. Y esa oscilación, según nos informan, es el índice de que se encuentra ya perforando o penetrando el impedimento o la roca que encuentra en su fondo. Ahí está rotando. Incluso hay ocasiones en las cuales la vibración que se nota actualmente es tan fuerte que todo el equipo se cimbra. Según somos informados, cuando el Kelly encuentra bastante resistencia en el interior, hay oscilación no solamente en el tubo de conducción llamado Kelly, sino en el resto del equipo se ve que oscila, que se ve que cimbra. Que es cuando está escarbando ahí, ¿verdad? Está rascando el fondo, precisamente está perforando. En este momento ya se encuentra rascando el fondo y los lodos de lo que hablábamos son los que van a extraer ese rasqueo, o sea, esos materiales excedentes que va dejando en su perforación la barrena propiamente dicha, y por los mismos lodos químicos son extraídos a la superficie A través de eso mismo, ¿verdad? a través de ese mismo aparato, pero por las paredes exteriores. Pero ¿cómo lo captan ya aquí a la manguera? No. La manguera es para inyectar. La manguera es únicamente Todos para la todos inyección. ¿Salen por acá de otro lado? Sí, sale directamente por ¿Y un ahí? canal. ¿Y los El canales? canal y el canal se desarrolla acá. Los lodos químicos de perforación, una vez extraídos nuevamente a la superficie, salen por un canal que se depositan a la primera fosa, donde se crea el asiento de los materiales extraídos, Ahí pueden ver la circulación ya del lodo. y después se recirculan esos lodos hacia una segunda fosa donde pasan por la máquina de inducción A través de otra bomba, ¿no? Alcanzan a ver, a ¿no? través de otra bomba que los induce nuevamente por las paredes internas Y los inyecta a presión para y los que- inyecta nuevamente. Alcanzan a ver el movimiento del lodo ahí. Ese es el sistema. Se ve, se ve. Muy bien. Ya están Pasa por caminando. otro canal a la otra. El lodo está saliendo ahorita. Aquí vemos que ya empieza a salir los primeros lodos y son conducidos a lo que se llama la segunda fosa o la segunda presa. Que es una fosa específicamente, pero se llama presa. Nosotros en nuestro argot normal le llamamos fosa. Nos están indicando que ya en el argot de perforación le llaman presa. Ah, pero mira, ya están sacando allá la esta. Inclusive se encuentra un hombre trabajando en esa fosa, Limpiando el fondo para... limpiando el fondo para permitir el alojo y la circulación de los materiales La extraídos, primera fosa que inyectará que van a nuevamente. pasar a la primera fosa ya un poco más fluidos, ya menos densos, para ser inyectados por la segunda bomba, nuevamente por la cara interna, repetimos, del tubo, para ser posteriormente desalojados por la cara externa del mismo. Ahí está, mira, está
Ese brincoteo quiere decir que están perforando algo medio suavecito. Estamos viendo que hay un brincoteo en la máquina, lo que quiere decir que la barrena ha encontrado un obstáculo de difícil penetración. Porque cuando se trata de un obstáculo de fácil penetración, nada más simple y sencillo no se nota. Ahora vemos que se ha estabilizado la barrena y ya no existe ese golpeteo que estuvimos escuchando por aproximadamente 30 segundos. Sin embargo, continúa bajando. Lo cual nos indica que el último tramo encuentra bajando en forma normal. Y lenta, ¿no? Pues yo no diría que lenta, yo diría que... No, es lenta, porque cuando se trata de una formación suave, la penetración es rápida. Esto entra en el transcurso de, ¿qué dijeron? 15 minutos, todo. Están aumentando la rotación para que tenga más penetración. En este momento vemos que aceleran la rotación para lograr una mayor penetración en un menor tiempo posible. No, desaceleran, ¿no? No, aceleran. En este momento, en este momento han acelerado para aumentar la penetración. La roca que están sacando, ¿qué la podemos fotografiar con esto? Ese es lo que está cortando. Es lo que En este momento el ingeniero Barneche, presidente de la compañía, nos muestra lo que está extrayendo y la roca que está sacando la barrena de perforación. Vamos a tratar de tomarle un close-up para ver las partículas. Extraordinariamente dura, es una roca ígnea. Ígnea. Es una roca ígnea extraordinariamente dura y podemos ver por el tamaño de los recortes que está trabajando bastante eficientemente todos los parámetros, todos los factores, tanto la barrena como los lodos de perforación para extraer de este tipo, de este tamaño, los recortes de la perforación. Ahora vemos que estos recortes son aproximadamente de 1 centímetro de diámetro los mayores. No más. Mira. Pero pruébalo, verás que es casi como vidrio, es muy duro. Sí, pues. Efectivamente, el ingeniero nos muestra pedazos de los recortes y vemos que son lo que podríamos llamar nosotros bastante duros. Podría ser lo que dice aquí Archie, un pedernal, ¿verdad? Duro. ¿Sí se afoca esa distancia? Qué bárbaro, qué lente. Ingeniero, pues creo que ya servimos bastante tiempo aquí de locutores y además de tomamos nosotros el capote, ¿verdad? Ya siendo tan inexpertos en estas cosas, pues le damos otra vez el micrófono a usted. Ya, sí. Vamos a comer, sí. Depende, pero póngale el sonido y vamos a comer. Los muchachos también se la merecen y vamos a comer con ellos, digo, la tripulación. Claro. Entonces se va a dejar la herramienta ligeramente unos 5 o 10 centímetros abajo, arriba del fondo, circulando los fluidos de perforación, pero sin penetrar nuevamente. Entonces siempre el pozo estará limpio para que la tripulación pues conviva con nosotros y comamos juntos. Vemos, ingeniero, que están llevando a cabo una labor ahí en el canal de desaloje de los fluidos o de los lodos de perforación. ¿Nos podría indicar qué es lo que están haciendo, ingeniero? Fundamentalmente están poniendo aparte lo que la barrena recorta en el fondo. Y vemos que están creando una especie de tenedores o de canal, ¿verdad? Pero sacan los recortes y forman un canal. En estos pozos de agua, y pozos no muy profundos como en este, que el programa provisional es a 600 metros, los volúmenes de recortes, de roca triturada no es muy grande. Entonces no vale la pena armar todo un aparato de fosas de metal, fosas de acero, y las hacemos en el piso, las hacemos en el suelo. Entonces es lo que ellos están haciendo. Están liberando los recortes que la barrena extrae para que las presas de lodo, o sea, los huecos, los recipientes de lodo no se asolven, no se llenen de recortes. Es principalmente fundamentalmente. Y vemos que están creando también una especie de talud para crear mayor capacidad, ¿verdad? Para el desalojo de esos fluidos. Ya.
acabó la grabación.